Se aportan tres circunferencias de radios iguales y se piden hallar las circunferencias que sean tangentes a las mismas. Vamos a ver lo primero el problema resuelto para a raíz de ahí deducir el procedimiento de resolución. Supongamos, por ejemplo, que tenemos aquí esta circunferencia roja que tiene su centro en este punto y que tiene radio X. Y esta circunferencia azul que tiene su centro es concéntrica con la anterior. Observamos que si este radio es X, X y X, estas tres medidas son X y estas tres medidas son R, la distancia del centro de esta al centro de la circunferencia buscada es R más X. Lo mismo ocurre aquí, R más X, y lo mismo ocurre aquí, R más X. Lo cual quiere decir que este punto, este y este, equidistan de este centro. Esto entonces lo que significa que si tres puntos equidistan de un punto, es que ese punto está en la mediatriz en la mediatriz de los segmentos definidos por cada pareja, es decir, está en el circuncentro del triángulo definido por los centros de las circunferencias solución. Por eso, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Construimos un triángulo formado por los vértices de los centros, por los centros de las circunferencias dadas. Y como el centro de la que buscamos equidista de estos tres puntos, ese centro será el circuncentro, es decir, el corte de las mediatrices de los lados de ese triángulo. Hacemos una mediatriz, la perpendicular a este lado por el punto medio, y hacemos otra cualquiera de las mediatrices, por ejemplo esta de aquí, la perpendicular a este lado por su punto medio. El corte de esas dos equidistará también de estos dos puntos, no hace falta hacer la tercera, con lo cual este punto va a ser el centro de la tercera mediatriz. Una vez que tenemos el centro, para saber el radio, como queremos una circunferencia que tenga centro aquí y que sea tangente a las tres, no hay más que unir este punto con cada uno de los puntos de los centros de las circunferencias dadas. Y en sus cortes de esas rectas con las circunferencias dadas tenemos este punto, este y este, que son los puntos de tangencia buscados. No habría más que dibujar ya la circunferencia para tener la solución. Si alargamos hacia afuera estos radios hasta cortar a las circunferencias por la parte superior o exterior, tendremos aquí los puntos de tangencia de la otra circunferencia solución, que es concéntrica con esta. De modo que esta circunferencia de color rojo ya es una de las circunferencias tangentes buscadas y la circunferencia de color azul es la segunda circunferencia buscada. Por tanto, hemos unido los centros de las tres circunferencias, hemos hallado las mediatrices de los segmentos que estos puntos definen, se cortan esas mediatrices en este punto, que como se recordará es el circuncentro del triángulo, y ese es el centro de las soluciones. Uniendo este centro con cada uno de los centros, tendremos los puntos de tangencia, tanto de la que las queda en el interior como la que las envuelve. El segundo ejercicio consiste en el trazado de una circunferencia que sea tangente a la circunferencia de mayor tamaño en este caso, y siendo este punto el de tangencia, y que a su vez sea también tangente a esta circunferencia de la parte inferior. O sea que es circunferencia tangente a estas dos, pero siendo el punto de tangencia en la superior este punto que estamos marcando aquí. Bien, sabemos que si este es el punto de tangencia de la que vamos buscando, pues en la recta que une este punto con este, tendremos, en esa prolongación, tendremos el centro de la circunferencia que vamos buscando. Bien, dicho esto, nosotros podemos hacer aquí un ensayo-error, es decir, sobre esta prolongación, hacer centros, tomar una serie de puntos y hacer centros de esas circunferencias. Para resolver este caso, se recomienda repasar la teoría de potencia de un punto respecto a una circunferencia y la teoría de eje radical de dos circunferencias. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a tomar un punto cualquiera de esta prolongación y vamos a dibujar una circunferencia auxiliar. Sabemos que el eje radical es la recta que tiene igual potencia respecto a dos circunferencias, el eje radical de dos circunferencias. De modo que aquí tendríamos que cuando son tangentes, el eje radical es la perpendicular al radio, es decir, la tangente común. En este caso sería trazar por este punto una perpendicular a esta recta. Y el eje radical de esta auxiliar con esta otra sería unir este punto de corte con este. Por tanto, esta sería el eje radical, esta que dibujamos aquí es la tangente común, que es el eje radical de esas dos. Cualquier punto de esta, haciendo la tangente a esta y al auxiliar, tendremos segmentos iguales. Y por otro lado, el eje radical de la auxiliar y la pequeña, la de menor tamaño, sería unir estos dos puntos de corte. Por tanto, si prolongamos, este punto es el centro radical, es decir, el punto que tiene igual potencia respecto a las tres circunferencias.
Por tanto, quiere decirse que la distancia de este punto a este punto de tangencia va a ser igual a la distancia de este punto a los puntos de tangencia con esta circunferencia. Por eso es por lo que vamos a trazar un arco de centro en este punto y este radio. Y ese arco pues nos va a cortar a la circunferencia de menor tamaño en este punto y este, siendo estos dos entonces los puntos de tangencia de las circunferencias soluciones con la menor. Por tanto, si este es el punto de tangencia, no hay más que ahora ya, como sabemos que el centro estaba en esta recta, y este es el punto de tangencia con esta, pues el centro también de la solución será unir el centro de la pequeña con este punto. Y esa recta nos va a determinar ahora, prolongada, nos corta a la que teníamos inicialmente en este punto, que es el centro de una de las posibles soluciones, que es esta. Hacemos centro y, como se puede ver, estos son los dos puntos de tangencia. Si tomamos este otro punto como punto de tangencia de la segunda solución, no hay más que unir este punto con el centro de la circunferencia mediante una recta, prolongarla, y en su corte con esta, que es donde tenía que estar obligatoriamente el centro de la solución, para que este sea el punto de tangencia con esta, pues resulta que nos va a dar este punto, y con el centro en él, pues dibujaremos la segunda, y vemos que es tangente aquí y aquí. Y esas serían las dos circunferencias solución del caso. Repetimos el proceso. Como este es el punto de tangencia, no hay más que unir el centro de la circunferencia de esta circunferencia con el punto de tangencia. Y en la prolongación de ese radio se va a encontrar el centro de la solución. Claro, nosotros podemos probar, como decíamos, haciendo centro sobre esta recta y radio hasta este punto, hasta que encontremos una circunferencia que también sea tangente a esta. Pero claro, eso es un método, pues como se puede ver, de aproximación. Nosotros lo que vamos a hacer es basarnos en la teoría del eje radical y de la potencia. Para ello, sabemos que vamos a tomar una circunferencia auxiliar de centro en un punto cualquiera de esta recta y de radio hasta este punto. De modo que esta vemos que no nos vale, porque es tangente en este punto a esta, pero es secante a la pequeña. Por tanto, ahora vemos que si en este punto hacemos la tangente al radio, la perpendicular al radio, esta línea sería el eje radical de estas dos. Y uniendo estos dos puntos sería el eje radical de las otras dos. Esas dos rectas se cortan en este punto, que sería el centro radical de las tres. Entonces, y también es el centro radical de esta y la que voy buscando, evidentemente, puesto que la que voy buscando, esta línea es su eje radical con esta. Entonces, desde este punto hacemos centro y tomamos este segmento como radio y dibujamos un arco. Y ese arco nos corta a la circunferencia pequeña en dos puntos, que son este y este, que van a ser los puntos de tangencia de la circunferencia solución con la pequeña. Ahora, si este es el punto de tangencia, no hay más que unir el centro de la pequeña con este punto, y en ese radio prolongado se va a encontrar el centro de la solución, que como tenía que estar en esta línea, en este radio prolongado, lo tendríamos aquí. Pues este punto haría las veces de centro de la solución, y ahora ya con este centro y con radio hasta aquí o radio hasta aquí, pues veremos que tenemos la primera solución. Lo mismo si este es el segundo punto de tangencia, pues uniríamos este punto con el centro de la pequeña, prolongamos eso y el corte de esa línea con la prolongación del radio anterior, tendremos aquí este punto que sería el centro de la segunda solución, siendo el radio, el segmento que va desde este punto hasta este, que es igual al segmento que va de este punto a este. Dibujaríamos, digamos, esa circunferencia y esa sería la segunda solución del problema. El problema, como se puede ver, tiene dos soluciones. Hay dos circunferencias que, siendo tangentes a la mayor en este punto, también resultan tangentes a la menor. En el tercer caso se nos plantean dos circunferencias y se nos pide hallar las tangentes comunes exteriores. Vamos a suponer el problema resuelto para ver el procedimiento o deducir el procedimiento a seguir. Supongamos que esta fuera una de las tangentes comunes exteriores. Podemos observar que si unimos el punto de tangencia con el centro y el otro punto de tangencia con el centro de la otra, tendremos dos radios y podemos ver que si nosotros por este punto, el centro de la menor, hacemos una paralela a la tangente, tenemos esta recta. De modo que aquí se forma un paralelogramo rectángulo, en el cual este es el radio de la menor. Esto de aquí a aquí sería el radio de la mayor, luego desde aquí hasta aquí es la diferencia de los radios. Podemos ver también que, como esto está perpendicular aquí, esto también lo va a ser aquí. Es decir, que este ángulo de 90 grados nos significa que podemos hacer centro en este punto y con este radio dibujar esta circunferencia auxiliar que, como se puede ver, tiene de radio la diferencia de los radios. Obsérvese que si este es el radio de la menor y desde aquí hasta aquí es el radio de la mayor,
pues desde aquí, desde el centro a este punto, tendríamos la diferencia de los radios. Y entonces vemos que esta línea es tangente a esta circunferencia auxiliar. Obsérvese que aquí se forman estos 90 grados, como corresponde siempre al ángulo formado por la tangente y el radio que pasa por el punto de tangencia. Por tanto, vemos que este punto, desde este punto se ve el segmento definido por los centros bajo 90 grados. Luego este punto está en una circunferencia de diámetro, digamos, el segmento definido por los dos centros. Por tanto, una vez hecho esto, ¿qué podemos ver? Pues que si hacemos esta auxiliar, unimos este punto con este y prolongamos, tendremos aquí el punto de tangencia con la solución. No hay más que por este punto hacer una paralela a esta línea, que es la tangente a la interior, y ahí tendríamos la tangente buscada. También podríamos haber hecho paralela a este radio y tener aquí el otro punto de tangencia. Y esta sería la construcción, digamos, para hallar la tangente común exterior. Como veremos, hay dos tangentes comunes exteriores a dos circunferencias. Vamos a ver entonces la aplicación ya al problema. Esto es una figura de análisis y ahora vamos a ver la resolución. Aquí tenemos las dos circunferencias dato, hacemos la circunferencia de radio, la diferencia de los radios, y desde el centro de la menor hacemos tangente a esta. Entonces para ello unimos los dos centros, hacemos la circunferencia de diámetro, el segmento definido por los centros, y sacamos este punto y este. Desde esos dos puntos se unen con el centro de la menor y tendríamos ahí las tangentes. Hacemos los radios, este radio, y los alargamos. Digamos, hasta cortar a la circunferencia de mayor tamaño aportada. Y en la parte inferior hacemos paralela a esos radios. Hemos hecho este radio, una paralela por el centro a este, y a este radio le hacemos una paralela a este. Y ahora ya este es un punto de tangencia y este es otro, y estos son los otros dos puntos de tangencia. No hay más que unirlos para tener ya la solución del caso. Podéis ver que estas serían las tangentes a las que nos habíamos referido al principio. El problema siempre cuando al hacer una operación hay dos puntos de corte, en la explicación anterior del principio solo hemos analizado con una tangente, pero cuando esta circunferencia corta en dos puntos a esta, quiere decir que el problema tiene dos soluciones. Luego lo que hemos hecho es circunferencia concéntrica con la mayor de radio, siempre circunferencia concéntrica con la mayor. De radio la diferencia de los radios. Hacemos las tangentes desde el centro de la menor a esta. Tenemos este punto de tangencia y este. Y esta es una tangente y esta es otra. O bien, prolongando este radio y teniendo este punto, hacemos paralela a esta. Y aquí lo mismo, prolongando este radio y por este punto, haciendo paralela a esta, tenemos esta. O bien, una vez que tenemos estos dos radios, por el centro de la menor hacemos paralelas a esos dos radios. Y en su corte con la circunferencia tenemos dos puntos de tangencia que unidos con estos que teníamos antes, definen las dos tangentes comunes exteriores a esas dos circunferencias. Y este es un trazado, como se puede ver, exacto. Nos planteamos a continuación hallar las tangentes comunes interiores a dos circunferencias. Tenemos estas dos circunferencias como dato y queremos las tangentes comunes interiores. Vamos a analizar sobre el problema resuelto a ver si se nos ocurrió un procedimiento. Si esta es la tangente, una de las tangentes comunes interiores, uniendo el centro con los puntos de tangencia en cada caso, tendremos ahí dos radios que, como se puede ver, al ser ambos perpendiculares a esta tangente, pues estos dos radios van a ser paralelos. Podemos observar un detalle y es que si nosotros este radio lo alargamos una medida igual al radio de la menor, o por este punto de la menor hacemos una paralela a la tangente, vemos que este segmento de aquí a aquí es igual al radio de esta. Luego entonces, desde este punto hasta este, la medida, la distancia entre esos dos puntos será igual a la suma de los radios de las dos circunferencias. A diferencia del caso anterior, que era la resta de esos radios. Por tanto, si este ángulo es 90 grados, significa que nosotros podemos hacer una circunferencia de centro en este punto y de este radio y sacar la tangente o las tangentes desde este centro de la menor a esta auxiliar. Esta auxiliar en este caso tiene como radio la suma de los radios. Luego entonces lo que haremos será eso. Y una vez hecho eso, pues ya, como se puede ver, el problema queda, digamos, resuelto. Ya no habría más que ya terminar la resolución. Vamos a ejecutarlo con los pasos normales. Supongamos que estas son las dos circunferencias de partida. Y entonces vamos a hacer una circunferencia cuyo radio sea igual a la suma de los radios. Esta sería la circunferencia auxiliar.
Es decir, medimos esta longitud, medimos esta, la sumamos y hacemos esta circunferencia de radio igual a la suma. Desde este punto hacemos tangentes a esta circunferencia. Como siempre, tomamos el segmento definido por los centros y ese es el diámetro de una circunferencia auxiliar que nos corta en este punto y en este, que unidos con este centro determinan dos radios que son precisamente los que cortan a la circunferencia de mayor tamaño en este punto y en este, que son los puntos de tangencia de las soluciones. Y ahora ya, igual parecido al caso que hicimos anteriormente, no tendríamos más que esta sea una tangente y aquí tendríamos, uniendo este punto con este, la otra. Esas tangentes ahora no hay más que hacer paralelas a estas por este punto y paralela a esta por este punto para tener, digamos, las dos soluciones del problema. Y estas serían las tangentes comunes interiores a esas dos circunferencias. O sea que lo que hemos hecho es una circunferencia auxiliar cuyo radio es la suma de los radios, hacer la tangente a esa circunferencia desde el punto exterior, para ello hemos hecho esta circunferencia de diámetro, el segmento definido por los centros, y esa circunferencia nos corta en este punto y en este a la circunferencia auxiliar. Estos puntos los unimos con el centro de la circunferencia mayor y sacamos en su corte con ella dos puntos que son este y este, que son los puntos de tangencia. No habría más que hacer las tangentes que tenemos aquí dibujadas y por estos puntos de tangencia hacer paralelas. También podíamos por este punto haber hecho paralelas a los radios en sentidos contrarios y haber sacado aquí un punto y otro, los de tangencia, con esta otra circunferencia. Se nos aporta ahora una recta y un punto sobre ella y una circunferencia. Y queremos hallar la circunferencia o circunferencias que, teniendo su centro sobre esta recta, pasan por este punto y son tangentes a esta. O sea que tengo una recta, un punto sobre ella, y por tanto se genera una especie de semirrecta, una semirrecta, cuyo extremo es este, y quiero una circunferencia que, teniendo su centro en esta recta, sea tangente a esta circunferencia y que pase por este punto. Aquí nuevamente hay que repasar el concepto de potencia y de eje radical. Pues entonces vamos a suponer una cosa. Si nosotros sabemos que el centro va a estar en esta línea, pues vamos a hacer una prueba. Habría que coger un punto sobre esa recta y hacer un radio hasta este otro y ver si esa solución es tangente a esta. Como se puede ver, hemos hecho una aproximación y se puede ver que no es tangente, que es secante. Entonces, como la que vamos buscando, este es el radio va a estar sobre esta recta, pues la tangente en este punto a la que vamos buscando va a ser perpendicular a esta recta. Y esa tangente va a ser precisamente el eje radical entre esta auxiliar y la solución. Entonces nosotros pues podemos perfectamente hacer esa perpendicular. Y este sería el eje radical del auxiliar y la solución. Por otro lado, el eje radical del auxiliar y la dada sería simplemente unir este punto con este, mediante una recta. Y esa recta prolongada nos corta a la anterior en este punto, que sería el centro radical de las tres, es decir, el punto que tiene igual potencia respecto a las tres. Esta distancia entonces, respecto a esta, va a ser igual a la que tendríamos al hacer desde este punto tangente a esta. Y entonces podemos hacer un arco de centro a este punto y este radio. Y por tanto ese arco nos va a cortar aquí a la circunferencia dada en este punto y este, que serían los puntos de tangencia de las dos posibles soluciones. Y ahora ya una vez que tenemos esos puntos de tangencia, evidentemente, si este es el punto de tangencia, el centro tiene que estar aquí, pues uniendo este punto con este, tendremos el radio en el que se va a encontrar el centro de la solución. Y esa es la operación que vamos a hacer para resolver el caso. O sea que lo que hemos hecho ha sido ver que si en esta línea está el centro de la solución, pues hemos tomado un punto cualquiera auxiliar. Sea cual sea, esta perpendicular va a ser el eje radical de la solución y esta auxiliar que hemos trazado. Y entonces esta auxiliar tiene, uniendo este punto con este, define el eje radical. Con lo cual este es el centro radical, es decir, el punto que tiene igual potencia respecto a las tres. Y esa es la operación que vamos a hacer para resolver el caso. Tenemos aquí estos elementos. Como decía, tomamos una circunferencia con centro sobre esta recta que pase por este punto, una circunferencia de radio cualquiera. El eje radical de esta circunferencia y la que vamos buscando será la tangente en este punto, que será perpendicular a este radio. Esa perpendicular la haremos. Y el eje radical de esta auxiliar y la que nos dan sería unir este punto con este mediante una recta. Los unimos. Esa recta nos corta la anterior en este punto, que es el centro radical. Y ahora desde aquí
hacemos un arco de centro en este punto y este radio, y ese arco nos va a cortar a la circunferencia de la izquierda en dos puntos, que son los puntos de tangencia. Una vez que tengo este punto, lo uno con el centro, obsérvese que ese arco ha cortado en este punto, que es el de tangencia. Por este punto lo uno con el centro de la, digamos, que nos habían dado. Y en la prolongación de esa recta, esa prolongación corta a la recta dada en este punto, dado que el enunciado, recuérdese que nos decía que el centro de la solución tenía que estar en esta recta. Pues ahora haciendo centro aquí y con radio bien hasta aquí o bien hasta aquí, tendríamos ya una de las soluciones. La otra solución sería simplemente prolongar este arco, y ese arco, como se puede ver, nos corta a la circunferencia en este otro punto. Pues ahora este punto unido con el centro de la circunferencia de la izquierda nos da esta recta que corta a aquella en la que estaba el centro, tenía que estar el centro de la solución en este punto, y ese es el centro de la solución segunda del caso. Haremos esto y entonces aquí la tenemos en color rojo, la hemos dibujado para diferenciarla. Pasa por este punto, es tangente aquí, y por este, y esa sería la segunda solución. O sea que repito el proceso que hemos seguido. Tomamos un punto cualquiera sobre la recta en la que tiene que estar el centro de la solución, puesto yo quiero una circunferencia que tenga su centro en esta recta, que pase por este punto y sea tangente a esta. Pues cojo un punto cualquiera y con radio hasta este punto trazo una circunferencia auxiliar. El eje radical del auxiliar y la que busco, como la que busco pasa por este punto, y este es el radio tanto de esta auxiliar como de la que busco, aquí va a estar el centro, luego este va a ser el radio, sobre esta recta va a estar el radio, pues hago la perpendicular en este punto, y ahí tengo el eje radical del auxiliar y la que busco. A continuación, el eje radical del auxiliar y la de menor tamaño es unir estos dos puntos y nos corta en este punto de aquí. Este punto lo tomo como centro de una circunferencia, de un arco, y ese arco corta en este punto a esta circunferencia. Y este va a ser el punto de tangencia de la solución con la menor. Con lo cual ya tengo aquí un punto de tangencia y aquí el otro. Y ahora ya uniendo el centro con este punto, tengo ese radio prolongado, nos corta a la circunferencia en este punto, que es el centro de la solución primera. Y ahora este arco lo voy a prolongar hacia la izquierda hasta cortar, puesto que el problema tendrá dos soluciones, en este punto. Pues este es el segundo punto de tangencia. Uno este segundo punto de tangencia con el centro, y esa recta prolongada nos corta a la recta de partida en este punto, que es el centro de la segunda solución del caso, que es esta que hemos dibujado en color rojo.